con la Furious Flex 255P. Es una máquina multipropósito que tiene varias especialidades, entre la que cabe resaltar la aplicación de materiales no ferrosos como el aluminio en MIG pulsado, pero también me permite hacer aplicaciones de procesos MIG-MAC y aplicaciones de proceso FluxCore, ya sea con protección gaseosa o sin protección gaseosa. Tenemos la marca del producto, cable de alimentación, corriente alterna 110 voltios o 220 voltios, botón de encendido, sistema de refrigeración, fitting para conectar gases de protección. Es una máquina que al subirle su amperaje máximo trabajaría con un ciclo de trabajo al 50%. En los niveles de exigencia en temperatura ambiente me permite trabajar entre una temperatura baja, quiere decir que menos 10, y podría ir hasta un máximo de 40 grados Celsius aproximadamente. En su amperaje máximo, conectándose a 220, porque es una máquina que se conecta a 110 voltios y 220 voltios respectivamente, su amperaje máximo sería 250 amperios, con un peso promedio de 9.0 kilogramos. Mantenimiento y recomendaciones en la Furious Flex 255P. Entonces, el sistema de ventilación trabaja de la siguiente manera. En la parte trasera recibe el aire frío, recircula y entrega por la parte frontal. ¿Qué quiere decir eso? Que la máquina no puede quedar cerca a una pared o a un obstáculo menos de 50 centímetros para que pueda tener la fluctuación de ese aire necesario para refrigerar la máquina. Además de eso, por ser una máquina tipo inverter, sus componentes electrónicos están sujetos a contaminarse por polución metálica, donde se recomienda estar soplándola periódicamente. Descripción: panel Flex 255P. Entonces tenemos dos indicadores tipo digital donde me permite regular amperaje, voltaje, selector de procesos de soldadura, selector de tipos de gas y tipos de alambres, selector de amperaje y voltaje, factor de seguridad, selector de diámetros de alambre y encoder que me permite regular amperaje y voltaje respectivamente. Configuración Flex 255P. Lo seleccionamos en la especialidad que es PMIG. En la función PMIG utilizamos este indicador para ajustar amperaje. La máquina ya está predeterminada para hacer soldaduras de aluminio, ya sea en aleaciones aluminio-magnesio, aluminio-silicio, y lo que hacemos es seleccionar, o ya la máquina también nos selecciona, el diámetro de alambre. Si queremos hacer un ajuste fino, pues venimos acá en cuanto a la presentación del voltaje, oprimimos acá y aquí nos permite subir más 5 voltios, miren que aquí me va indicando, aquí me dando el total, o por el contrario me permite disminuir también ese ajuste fino. Entonces me permite incrementar un más 5 y me permite quitar un menos 5. Esto se busca es con el objetivo de que el corrón quede o más ancho o más angosto en la aplicación de arco pulsado para aluminio. Instalación accesorios Flex 255P. Tenemos la conexión tipo europea que aplica para la especialidad del producto que es PMIG, pero también aplica para el proceso MIG-MAC. Para que estos procesos trabajen con protección gaseosa es importante tener claro que la polaridad de la antorcha debe estar en positivo. ¿Cómo lo hacemos? Con este cablecito que sale directamente de la máquina buscamos la polaridad, la identificamos y ajustamos. Posteriormente, para hacer el circuito cerrado, lo que hacemos es utilizar la pinza portamasa en la polaridad negativa y tendríamos lista la máquina para la aplicación de soldadura. Configuración MIG-MAC. Después de que selecciono el proceso, la máquina me entrega una tecnología sinérgica que consiste en una serie de preguntas como lo son: tipo de alambre, FluxCore, alambres para CO2, alambres para mezcla. Además de eso me permite seleccionar el MIG-MAC, diámetro de alambre 0.24, 0.30 y 0.40. De acuerdo al alambre que yo vaya a montar, selecciono al igual que el tipo de gas. En la configuración MIG-MAC, la máquina en su tecnología sinérgica nos da una limitante que consiste en lo siguiente. Cuando yo selecciono diámetro de alambre, la máquina nos da un máximo de amperaje para que no se pierda la resistencia y mucho menos la composición química. En ese orden de ideas, para 0.24 tenemos hasta un máximo de 100 amperios, para 0.030 tenemos hasta un máximo de 200 amperios y para 0.40 tenemos un máximo hasta de 250 amperios. ¿De qué depende? Del diámetro del alambre y del espesor de metal. Instalación de carrete de soldadura en la Furious Flex 255P. Entonces levantamos la tapa y vemos que aquí tenemos el eje que nos permite colocar dos tipos de carrete. En este caso, la presentación del eje para un carrete de 5 kilos y
la presentación para un eje de 1 kilo. ¿Cómo montamos el de 1 kilo? Simplemente soltamos la tuerca acá. Esta tuerca va a funcionar como freno a medida que yo lo ajusto. Se va a poner un poco más duro la alimentación del alambre, entonces hay que darle un ajuste moderado. Sacamos el resorte, sacamos la tapa y vamos a darnos cuenta que este eje coincide perfectamente con el orificio del carrete. La alimentación va a girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj, entonces para mejor identificar, la marquilla del carrete siempre va a ir hacia adentro. Venimos acá, volvemos a colocar la arandela que sirve como soporte para evitar que el carrete salga, el resorte y la tuerca de seguridad que, vuelvo insisto, funciona como un sistema de freno. Después de que tenemos puesto el carrete, vamos a enfocarnos a la parte automática. Entonces quiere decir que aquí vamos a soltar este tornillo que funciona como torque, viene en una escala de 1 a 5. Cuando yo tengo alambres blandos como el aluminio, como el alambre tubular, normalmente le doy una presión de 2 a 3. Y si tengo alambres sólidos con protección gaseosa, ya sea para el MIG-MAG o el alambre en acero inoxidable sólido, vamos a darle un torque un poco más ajustado, en este caso entre la escala número 4 y la escala número 5. Posteriormente lo que yo hago es soltar acá para que salga el rodillo fijo, no se puede cambiar, e identificar el rodillo cambiable. ¿Cómo se cambia? Con esta tuerca de seguridad o tornillo de seguridad, lo suelto en su totalidad para que salga y voy a identificar los diámetros de alambre que me pueden trabajar con este rodillo. El diámetro básicamente está asociado a la hendidura que tiene dentro del rodillo como tal. Dependiendo del diámetro del alambre, así mismo coloco el diámetro o la hendidura del rodillo. Vuelvo a colocarlo, porque ya identifiqué el diámetro del alambre. Le coloco el tornillo de seguridad para evitar que el rodillo se salga. Y lo que yo hago a continuación es enhebrar el alambre. ¿Qué consiste? Pues básicamente va a pasar por acá, va a llegar por acá y posteriormente sale a la conexión tipo europea. Entonces para esto debo utilizar un cortafríos, unas pinzas, de tal manera que yo pueda despuntar el alambre. En este caso lo que yo hago es cortar, alineo para que el alambre pase perfecto, sin ninguna obstrucción. Alineo el alambre para que él posteriormente pase por los tubos guía. Paso por la hendidura del rodillo. Esto lo voy a hacer de manera manual para garantizar que el alambre tenga su salida perfecta. Y espero a que llegue aquí al lado externo de la parte automática. En la conexión europea voy a evidenciar que el alambre ya está listo para conectar mi antorcha y seguir su dirección de alambre. Si quiero prolongar un poco más esa salida para verificar que efectivamente el alambre ya está en posición adecuada para conectar la antorcha. Configuración proceso TIC. Entonces con esta flechita seleccionamos el proceso TIC. Aquí queda TIC Flip. Con este movemos el amperaje, entonces la máquina nos permite arrancar mínimo desde 20 amperios y podemos ir hasta un máximo de 250. ¿Eso de qué depende? Básicamente del espesor de metal. Conexión cables Flex 255P. Cuando lo tenemos programado en el proceso TIC, lo que hacemos es inhabilitar o suspender este cable, que es el que sale internamente de la máquina, y posteriormente vamos a utilizar la antorcha, cuya referencia de conector es 1025. La antorcha va directamente a la polaridad negativa y para cerrar el circuito conectamos la pinza portamasa en la polaridad positiva. Configuración proceso MMA. Con el botón de selector de procesos, entonces venimos acá donde dice MMA, ajustamos el respectivo amperaje dependiendo el diámetro del electrodo y obviamente depende mucho también del espesor de metal. Los diámetros que se pueden utilizar en esta máquina en proceso de MMA aplicaría desde 20 amperios hasta un máximo de 250 amperios, donde podemos utilizar electrodos de 332, 1 octavo, 532 y 316. Conexión proceso MMA. En este caso vamos a trabajar polaridad invertida, que consiste en conectar la pinza portaelector referencia 1025 en la polaridad positiva y para cerrar el circuito pinza masa polaridad negativa. Así tendríamos la conexión de los cables. Tecnologías de la Furious Flex 255P. En proceso MMA la máquina tiene predeterminado Hotstar, R-Force y anti-stick. Y el factor de seguridad BRD me permite habilitarlo o inhabilitarlo. Con la Furious Flex 255P, siendo una máquina multipropósito o multiproceso, hay que resaltar que la especialidad de ella es el PMIC o el MIG pulsado especial para trabajar materiales como el aluminio.